Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión, a este tutorial en vivo. Bueno, este es el primer video tutorial porque más antes fueron tips, fueron algunos consejos para el teclado, pero este es el primer video tutorial en vivo. Voy a leer sus comentarios. Ahí vamos con el video tutorial. Voy a mover la cámara un instante. Estamos acomodando la cámara para esta transmisión. Bueno, y ahí tenemos el teclado. Espero que lo puedan ver bien. Ya. Está en re menor. Vamos a ver cuántos vamos conectados. Ya vamos 9 conectados. Volvemos. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero en tiempo normal. De acá. Estoy en fa y re menor. Otra vez. Esos adornos ustedes pueden hacerlo a su estilo. Voy a tocarlo otra vez mucho más lento. Es la primera parte. Ya vamos 32 conectados en este video tutorial en vivo. Ustedes saben que existe siempre una diferencia cuando hacemos un video en vivo. En un video editado podemos sacar partes que quizás no den en el video tutorial, pero en un video en vivo puede pasar cualquier cosa. Esta es una transmisión en vivo. Una vez más. Otra vez. La última parte. Pero estoy haciendo y siempre los adornos. Bueno, y esa sería la primera parte. Ahora pasamos a la fuga. Voy a leer algunos comentarios. Somos 36 espectadores. El primer comentario que llegó fue de Napo Ventura. Saludos hasta Bolivia. Pasamos a la fuga. Todo el rato fa y re menor. Otra vez. Más lento.
mucho más lento. Puedo acabar en la. Les estoy enseñando este tema a mi estilo. Estoy tocando en re menor y esta fuga lo escuché en más estilos. Bueno, también se puede agregar de golpe una do cuando estábamos tocando la primera parte. Ven que puedo agregar la do. Eso ya son llamadas. Eso ya pueden hacerlo, como les mencionaba, a su estilo. Porque el guay no tiene un estilo y bueno, cada uno puede sacar de ahí. Bueno, y este sería el video tutorial. Ahora es hora de leer sus comentarios. Somos más de 40 espectadores. A ver. Voy a agrandar un poco la imagen para que pueda leer los saludos. Otra vez saludos para ti, Napo Ventura, hasta Bolivia, para Davey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por seguir los tutoriales. Para Andy Ayala. Saludos para Ángel desde Ancash, tecladista. Un saludo para ti. Davis nos dice, saludos amigo, qué bueno que sigas el video tutorial. Ahora Davis Joshua nos dice, saludos. Nelly nos dice, hola, soy Paul, saludos desde Arequipa, saludos hasta Arequipa. Jason Ceballos, una consulta, el acordeón, ¿con qué sonidos más lo mezclas? Este acordeón, en primer lugar, como dice su nombre, el musete, pero está mezclado con saxos. Solo acordeón sonaría así, pero con saxo no se nota. Por ejemplo, en agudo, con saxos, le da un toquecito. Está mezclado con saxos. Bueno, un saludo también para Basilio Núñez Huanca. Saludos especiales para Algeril Ler Cruz. Saludos hasta Tacna. A ver, qué bueno que se siga viendo la transmisión. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Kevin Araujo, hola, manda saludos. Saludos para ti, Kevin Araujo. Para Andy Ayala, ¿qué tal? Para otra vez Kevin nos dice, quiero ver cómo tocas en los teclados para poder tocar. Claro, esta es la videotransmisión en vivo. Hay bastantes comentarios. Un saludo. David nos dice, amigos, ¿cuál acordeón es? Dice musete, es un tipo de acordeón. A ver. Kevin Araujo, saludos hasta Trujillo. Andy nos pregunta, saludos para Ángel otra vez. Darwin Waldo nos dice, saludos amigo para Ucayali. Saludos hasta Ucayali, Darwin. Kevin, saludos para Piero de Trujillo. Rubencito dice, amigo. Edward, excelente. Rubencito, quiero de Sociedad de Juliaca, tema sinceridad. Claro que sí, falta ese video tutorial. Rodolfo nos dice, saludos desde Bolivia, mis amigos Rubén, Iván y Kevin. A ver. Rubencito nos dice desde Lima, Santa Ana. Guiller, bien amigo eres. Gracias por seguir los video tutoriales, Guiller. Saludos hasta Puno. Edward, saludos hasta Chimbote. Edward, Pablo, saludos para ti. Pablo Wilson.
Un saludo para ti, Wilson, hasta el puerto de Hilo, para Andy Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez Andy Ayala Silvestre. Jason nos dice, gracias, maestro, por los tutoriales. A ver, para toda la gente de Huánuco. Un saludo para la familia Ceballos en Huánuco. Kevin Araujo, gracias por los saludos. Sé tocar piano. Qué bueno, es bueno aprender todos los instrumentos, la batería más, etcétera, para que puedas llevar el tiempo. Andy Ayala, sí puede hacer un tutorial de 2 palabras, ya. Sí, falta más videotutoriales de los últimos temas de Lérida. Bueno, y este ha sido esta videotransmisión, este videotutorial en vivo. ¿Saben cómo puedo terminar? Hice también una vez, ya hablé de esto, puedo mandarlo a la sostenida. Luego, a ver... No. Y voy a acabar en re. ¿Vieron? A ver, voy a leer los últimos comentarios. A ver. A ver... Más guaynos nos dice David. Claro, Kevin, ya se viene el tutorial de los puntos, perdóname. Edward nos dice, el Core M50 es excelente, tengo un igual y tiene excelentes sonidos. Depende a cómo lo programen. Cualquier teclado es bacán, es genial, es chévere cuando ustedes lo programan bien. Andy nos dice, esto por el tutorial. ya se viene más adelante. Tutorial, gracias. Un saludo para Julio Alanoca hasta Tacna. Bueno, a ver, y este ha sido el video tutorial. Creo que se haya desenfocado un poco. Espero que no se haya desenfocado el video tutorial. Voy a tratar de enfocar. Ahí lo tenemos. Creo que el video tutorial, una vez más, por si acaso estoy haciendo una vez. Lento. Y fuga. Ahora lento. Puedo hacer. Puedo acabar en la sostenida. Do. Y en re. Bueno, y este ha sido el video tutorial. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye, bye. Dime, linda, si puedo volver.